Bienvenidos a su nuevo video tutorial número 6, denominado Introducción a los ácidos nucleicos. Hoy vamos a hacer un recorrido y un recorderis de la guía anterior. Para poder hablar de los ácidos nucleicos tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde encontramos los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos los vamos a encontrar en los 5 reinos de la naturaleza. En el reino monera, donde encontramos las bacterias; en el reino protista, donde encontramos los protozoarios; en el reino vegetal; en el reino animal; y en el reino fungi, donde encontramos los hongos. Cada uno de estos reinos está conformado por individuos, que a su vez están conformados por una serie de sistemas. Los sistemas están conformados por una serie de órganos, y los órganos están conformados por tejidos. Los tejidos a su vez están conformados por células especializadas. Ahora observemos en la siguiente imagen una célula animal. En el centro de ella vamos a observar el núcleo, y dentro del núcleo vamos a encontrar la molécula de ADN. La molécula de ADN es importante ya que con ella se da origen a la molécula de ARN, y esta es importante ya que con ella se da la síntesis de proteínas. De igual manera, dentro de la célula existen otras estructuras o organelos importantes en la célula. En este caso estoy señalando acá, como podemos observarlo, una estructura denominada mitocondria. Vamos a hacer una ampliación de ella. Aquí está la mitocondria, y dentro de ella vamos a encontrar la molécula de ADN. A este ADN lo vamos a denominar ADN mitocondrial. Partiendo de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, traje este virus. ¿Por qué es importante para el virus nuestras células? Los virus por sí solos no se pueden reproducirse. Requieren de nuestra maquinaria que se encuentra dentro del núcleo para poder reproducirse y poder replicarse. Existen diferentes tipos de virus. Hay virus que poseen ADN y hay otros virus que poseen ARN. Por eso es importante para los virus atacar nuestras células. El problema de ello es que las células no se pueden multiplicar, no va a tener células de ellas, sino se van a multiplicar los virus. Por ende, la célula va a morir, y por consiguiente nuestra salud se va a deteriorar. Ahora vamos a observar el ciclo celular. Hablamos en clases anteriores que el ciclo celular está compuesto por una serie de fases. Tenemos una fase G0, que a pesar que no hace parte del ciclo celular, es importante ya que en este punto se hace un control a través de las CDK ciclinas. Estas CDK ciclinas realizan el control de las células para que no pasen al ciclo células inmaduras, células demasiado jóvenes o células imperfectas, y vayan a ocasionar un problema y por ende una mutación genética. Veamos ahora las fases que hacen parte de la interfase. La interfase está dividida en 3 fases. Fase G1, donde la célula aumenta su tamaño debido a que se está realizando la síntesis de proteína, y por consiguiente los organelos se están multiplicando. En la fase S se da un proceso bien importante denominado replicación o duplicación del ADN. En la fase G2 se sigue el proceso de síntesis de proteína, y al final de esta fase vamos a encontrar el inicio de la condensación de la cromatina. La fase M la podemos subdividir en 2, fase mitótica o fase meiótica, dependiendo del tipo de célula que entre dentro del ciclo. Si la célula es somática, o sea, son todas aquellas células que en nuestro caso tienen 46 cromosomas, a excepción de los óvulos y de los espermatozoides, entran al ciclo, vamos a ver que esta célula se va a dividir para dar origen a 2 células idénticas, pero tiene que pasar por una serie de etapas. Entonces las etapas son profase, metafase, anafase, telofase, y a lo último hace el proceso de citocinesis o división del citoplasma y da origen a 2 células hijas completamente idénticas. Pero si el proceso es meiótico, que se da en las células sexuales, entonces va a estar por duplicado cada una de estas 2 fases. Entonces vamos a tener profase 1 y profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 y telofase 2. Y se da el proceso de citocinesis. En este caso, la célula sexual va a dar origen
a 4 células hijas completamente diferentes a la madre, con la mitad de los cromosomas de la madre. Una fase bien importante que es la fase S, que vamos a empezar a profundizar. En el siguiente video vamos a ver la replicación o duplicación del ADN, por eso es importante la fase S. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son macromoléculas. Estas macromoléculas están conformadas por pequeñas subunidades denominadas monómeros. Yo hice una pequeña comparación para que ustedes lo puedan entender mejor. Imaginémonos una pared. Una pared se elabora con ladrillo y pega, en este caso para nosotros sería cemento. Los monómeros son estructuras pequeñitas, o sea, son moléculas de bajo peso molecular, los cuales al unirse, así cuando se está construyendo una pared, van a formar un polímero. Entonces la unión de muchos monómeros nos va a dar origen a un polímero, y la unión de varios polímeros va a dar origen a esta macromolécula. Hay que entender que las macromoléculas no son solamente los ácidos nucleicos, pues existen otros tipos de macromoléculas que las vamos a ver ahora más adelante. Las macromoléculas están conformadas por 4 elementos químicos importantes. Hay que resaltar que estas macromoléculas que estamos hablando son de origen orgánico, no de origen inorgánico. Entonces, para las macromoléculas orgánicas, los elementos químicos importantes serían el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ahora miremos cuáles son las 4 moléculas orgánicas importantes para los seres humanos: las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. ¿Cómo se llaman los monómeros de las diferentes macromoléculas? Habíamos dicho que los monómeros son pequeñas moléculas de bajo peso molecular. Digamos, son los ladrillos que van a componer esa molécula. Observemos ahora, dentro de las macromoléculas que habíamos mencionado anteriormente, cuáles son sus monómeros. Observemos los carbohidratos. Los carbohidratos vamos a encontrar todos los azúcares: fructosa, glucosa, galactosa, etc. Vamos a encontrar los lípidos. Dentro de ellos tenemos las grasas y los aceites. Los ácidos nucleicos sería otra macromolécula conformada por el ADN y el ARN. Y una última macromolécula que encontramos, las proteínas. Ahí vamos a encontrar todas las carnes: la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de pescado, etc. Ahora observemos cuáles son los monómeros de cada una de estas macromoléculas. Para los carbohidratos, su monómero se llama monosacárido. Para los lípidos se llaman ácidos grasos. Para los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Y para las proteínas se llaman aminoácidos. Ahora miremos cómo se unen, porque así como la pared se construye no solamente con ladrillo, hay que echarle pega para que esto se pegue, así los monómeros también tienen que unirse, pero ellos se van a unir a través de enlaces químicos. Y decíamos que el monómero de los carbohidratos se llamaba monosacárido. Aquí coloqué 2 monosacáridos. La unión de un monosacárido con otro monosacárido se va a dar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a observar estas 2 moléculas. Ambas moléculas son de glucosa. Estos son monómeros, unidades pequeñas. Se van a unir de la siguiente manera. Para ello vamos a mirar la molécula de glucosa, que es uno de los monómeros de los carbohidratos. Aquí podemos observar que el carbono tiene un número 1 de color rojo. Este 1 significa la posición donde se encuentra el carbono. Entonces tenemos posición 1, carbono 1, 2, posición 2, carbono 3, posición 3, carbono 4, posición 4, carbono 5, posición 5 y el carbono 6 con la posición 6. Quiere decir que la glucosa va a tener 6 carbonos, como lo acabamos de leer ahorita. El siguiente elemento químico que conforma la macromolécula es el hidrógeno. Vamos a contar los hidrógenos. Un hidrógeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, aquí hay 2, 11, y en este punto, a pesar de que no aparece el símbolo químico, se supone que existe un hidrógeno. Serían 12 hidrógenos. Ahora el siguiente elemento químico es el oxígeno. Vamos a contar los oxígenos. 1,
2, 3, 4, 5 y este oxígeno que nos sirve de unión entre las dos moléculas serían 6. Quiere decir que la fórmula química de la glucosa es C6H12O6 y esta sería la fórmula estructural. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la ubicación de los carbonos en la molécula de ADN. La unión de un monosacárido con otro monosacárido se da en este punto. A ese tipo de enlace lo vamos a conocer como enlace glucosídico. Miremos ahora las proteínas. Decíamos que el monómero de las proteínas son los aminoácidos. La unión de aminoácidos se da de la siguiente manera. Entonces tengo un aminoácido, aquí voy a colocar otro aminoácido, así nos quedaría la unión de estos dos aminoácidos. Encontramos el punto de unión de estos dos aminoácidos y este enlace lo vamos a denominar enlace peptídico o enlace péptido. Entonces, la unión de un aminoácido con otro aminoácido se da gracias al enlace peptídico o enlace péptido. Ahora miremos en el caso de la macromolécula de los lípidos. Decíamos que el monómero de los lípidos son los ácidos grasos. Aquí traje un ejemplo de ácido graso en el caso de los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por 3 ácidos grasos, los cuales van a estar unidos a las 3 moléculas de glicerol a través de un doble enlace. Este enlace se conoce como enlace éster. Ahora vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Decíamos que el monómero de los ácidos nucleicos se llamaban nucleótidos. La unión entre nucleótidos se va a dar de la siguiente manera. Tenemos aquí 4 nucleótidos. Decíamos de igual manera que los nucleótidos estaban formados por 3 partes importantes. Base nitrogenada, el azúcar que era la desoxirribosa y el ácido fosfórico. Dentro de la base nitrogenada encontramos la adenina, la timina, la guanina y la citosina. De igual manera decíamos que la adenina siempre se va a unir con la timina y la guanina con la citosina. Ahora, los enlaces dentro de los nucleótidos se dan de dos maneras. Se dan de manera horizontal, de izquierda a derecha, y de manera vertical, de arriba hacia abajo. Observemos ahora cómo se dan los enlaces de manera horizontal. De la adenina hacia la timina existe un doble enlace y de la guanina a la citosina siempre va a haber un triple enlace. A estos enlaces se les conocen como puentes de hidrógeno. Ahora observemos los enlaces que se dan de manera vertical. Entonces tenemos aquí a la derecha un enlace vertical y aquí se da el otro enlace vertical. Estos enlaces se les conoce como enlace fosfodiéster. Entonces, la unión de un nucleótido con otro nucleótido se da de manera horizontal a través de los puentes de hidrógeno y a nivel vertical se da a través de los enlaces fosfodiéster. Como actividad vamos a realizar la siguiente: cuadro comparativo y va a aparecer el número 1 y va a aparecer una linecita con un espacio. En esta línea ustedes van a buscar el significado, por decir algo, macromolécula. Entonces voy a buscar aquí macromolécula. Estas están formadas por pequeñas unidades denominadas monómeros que al unirse forman polímeros. Entonces esta sería la definición de macromolécula. Aquí encuentro la letra F, entonces llevo la letra F y la coloco en este lado. Así sucesivamente lo van a completar este cuadro. Espero que este video les haya servido bastante para hacer un repaso y un recordatorio de los temas que hemos visto anteriormente. No se les olvide que cada vez que ustedes participen en un video, ustedes tienen puntos adicionales sobre su calificación. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima sesión.